Muy bien, continuamos con la nueva sesión de este Congreso sobre Relaciones Europa, América Latina y el Caribe. Y yo creo que es un acierto, y ahora lo podremos comprobar, haber organizado una mesa redonda con embajadores de los distintos países o de algunos de los países que conforman la realidad iberoamericana y que están a las dos orillas, en Europa y en América Latina y el Caribe. Disculpo ante todo al embajador de Colombia, que por razones de última hora no ha podido asistir, don Eduardo Ávila Navarrete, y es para nosotros un placer poder contar aquí con la presencia del señor embajador de Portugal en España, benvindo, es un placer, João Mira Gómez, contar también con la presencia del señor embajador de Argentina en España, Ricardo Luis Alfonsín, un placer, y también contar con la presencia del embajador, vocal asesor en el gabinete del secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo, lo cual es muy importante, don Juan López Dóriga, que ha sido además embajador en distintos países, entre ellos embajador en México. Tres miradas que resumen de alguna manera lo que puede ser la relación Europa-América Latina. Entonces, si les parece bien, vamos a darle la palabra a los embajadores por el orden que constan en el programa para que ellos intervengan unos 15 minutos, nos den su visión y después abrimos un turno de debate de tal manera que sobre las 2 menos cuarto, 2 menos 10 podamos terminar para poder llegar a la comida, que ya nos entrará hambre a esa hora, ¿no? Que sea a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Bueno, pues tiene en primer lugar la palabra don João Mira Gómez, embajador de Portugal en España. Muchas gracias. ¿Se puede ser de acá, no? Hola, muy buenos días. Un gran gusto estar aquí, pero nosotros tenemos, yo y mis compañeros de debate, tenemos un papel que es muy ingrato, porque estamos entre ustedes y la comida. Por eso va a ser muy difícil tener vuestra atención, pero vamos a hacerlo mejor. Y sobre todo es un gran gusto estar aquí en Extremadura, que es una de las regiones más iberoamericanas de España. No soy yo que lo digo, es mi amigo Juan Carlos Moreno, que le escuché esto el año pasado en Yuste. Y por eso creo que es muy apropiado estar aquí en Guadalupe para hablarnos de estas imágenes y percepciones de la diplomacia en las relaciones entre Unión Europea y América Latina. Yo creo que este año es un año crucial, clave para estas relaciones con la presidencia española de la Unión Europea, y por eso creo que tenemos una oportunidad que no podemos perderla. Yo hablaría de 3 o 4 puntos que yo creo que son importantes cuando hablamos de las relaciones con América Latina. Y la primera es que en este mundo tan complicado en que vivimos, cuando tenemos desafíos al orden internacional como la crisis de Ucrania, o retos globales como el cambio climático, las catástrofes naturales, la COVID-19, lucha contra las desigualdades sociales, cada vez más tenemos que profundizar la cooperación entre la Unión Europea y nuestros socios preferenciales, sean organizaciones internacionales o regionales, pero también trabajar cada vez más en el plan multilateral. Y claro que cuando hablamos y pensamos en estos socios afines, yo creo que con los cuales compartimos los mismos valores, América Latina es el socio obvio, evidente. Es un socio natural, es un socio esencial, tenemos intereses convergentes, pero yo creo que los niveles de cooperación entre Unión Europea y América Latina están desequilibrados. Para Portugal, uno de los ejes prioritarios de nuestra política exterior, claro que es América Latina. Estamos juntamente con España impulsando
esta reflexión y esta preparación de fechas importantes con América Latina. Y creo que además de queremos reforzar las relaciones con América Latina, la crisis en Ucrania, que claro, nosotros condenamos la agresión ilegal de Rusia a Ucrania, la crisis de Ucrania también abre nuevas perspectivas de cooperación entre Unión Europea y América Latina. Basta pensar en dos cosas o tres muy sencillas, y tenemos aquí el embajador de Argentina con nosotros. Brasil y Argentina son los mayores exportadores de alimentos del mundo. Si hablamos de reservas energéticas, Venezuela sigue siendo un gran productor de petróleo. El mercado de América Latina para Europa representa 665 millones de personas. Pero el peso multilateral de América Latina es cada vez mayor, porque tiene un miembro de los BRICS, tiene 3 miembros del G20, claro, son 33 miembros del GRULAC en Naciones Unidas, 4 miembros de la OCDE y 2 más que están negociando la entrada. Y por eso cada vez más América Latina y la cooperación entre América Latina y Europa podemos pensar más en conjunto en el dominio multilateral. Esto es importante no solamente por las crisis y los retos que hablé, pero también porque tenemos otros competidores que están muy presentes en América Latina. Y estoy pensando en concreto en China y en Rusia. Y claro, si nosotros abrimos un hueco en otros territorios, en otros continentes, hay otros actores internacionales que van a aprovechar este hueco. China ya es el primer socio comercial de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. Tiene acuerdos de libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Y el comercio total de China con América Latina y el Caribe ha pasado en 2002 de 18.000 millones de dólares a 2020, al año del 2020 ha pasado a 318.000 millones de dólares. Pasó de 18 a 318 en menos de 20 años. Y claro que también no podemos olvidar el papel que Rusia siempre ha jugado en América Latina, sobre todo con los países que eran más antiamericanos y todo el trabajo que está haciendo Rusia en América Latina con las campañas de fake news, desinformación y contrainformación. Y por eso aquí llegamos a un punto, que es el punto clave, que puede hacer la Unión Europea. Podemos hacer mucho si hacemos más que solamente hablar. Y para hacer algo necesitamos de dos para bailar, ¿no? Es como el tango que estábamos hablando ahora, hace muy poco, querido Ricardo. Y precisamos sobre todo restablecer algo que es fundamental para las relaciones internacionales, que es un clima de confianza. Tenemos que tener un clima de confianza entre América Latina y la Unión Europea. Yo creo que tenemos que desarrollar asociaciones estratégicas en 3 ejes más 1. El primer eje es obvio, es el eje político, ¿no? Y ahí creo que no solamente la asociación estratégica con CELAC, que vamos a tener la cumbre con CELAC en la presidencia española en el mes de julio, pero también tenemos que trabajar con socios estratégicos y no solamente con CELAC. Tenemos que tener también reuniones de alto nivel entre la Unión Europea y otros países como Brasil, México, Argentina, y promover eventos políticos también con las organizaciones subregionales que son muy importantes.
Por eso tenemos que no solamente trabajar en el campo con CELAC, porque CELAC es muy importante, pero no debemos quedarnos solamente por CELAC, tenemos que desarrollar también una relación estratégica entre la Unión Europea y países claves en la América Latina. Y cuando hablaba de 3 ejes más 1, los 2 siguientes, claro que es el económico y comercial, y el tercero es medioambiental, pero el más 1, que yo creo que también podemos hablar un poco como si fuera dentro del eje político, es el eje de los contactos entre las sociedades civiles europeas y de América Latina. Tener foros sociales es muy importante para impulsar la cooperación entre Unión Europea y América Latina, y esa quizás es una parte que nos podemos hacer algo más, y cuando hablo de nosotros, hablo sobre todo de Portugal y España, pero también de otros países, porque ese es un punto importante. Las relaciones entre Europa y América Latina no pueden solamente ser las relaciones de Portugal y España dentro de la Unión Europea con América Latina. Tenemos que involucrar la Unión Europea en su conjunto. El eje económico y comercial, claro que es importante, y ya hablamos muchísimo de la necesidad de concluir los acuerdos comerciales con Chile, México y también con Mercosur. Tenemos que seguir haciendo eso, pero el eje medioambiental también es muy importante, sobre todo porque América Latina puede hacer mucho para ayudar la agenda de transición ambiental europea. América Latina es el país del mundo, la región del mundo que tiene más agua potable por habitante. América Latina tiene 6 de los países más biodiversos del mundo. Brasil es el país con mayor biodiversidad de flora y fauna del mundo. Y por eso, 30% del agua a escala mundial está en América Latina. Y por eso creo que también si miramos para otros temas que son importantes para esta transición ambiental, como también para la transición energética, América Latina puede ayudar mucho a Europa, no solamente con materias primas, pero también con energía renovable, con hidrógeno verde. Pero si pensamos toda la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado, necesitamos de litio y podemos importar litio de América Latina. Y reforzar esta relación con América Latina va a reducir la dependencia que tenemos de China y las complicaciones que tenemos con Rusia. Ya hablé de la cumbre de la Unión Europea con CELAC, es muy importante, la última cumbre fue en 2015, por eso tenemos que ser más concretos, creo. Tenemos que tener una hoja de ruta concreta, tenemos que tener una agenda ambiciosa y creo que tenemos que tener inversiones, porque como he dicho, tenemos que hacer más que solamente hablar y tenemos que tener un plan de inversiones en América Latina en cooperación con nuestros socios ahí, y tenemos el mecanismo del Global Gateway de la Unión Europea que nos puede ayudar. Tenemos sectores muy importantes para cooperar. Solamente voy a hablar de uno como la conectividad digital, el cable de datos que ha sido inaugurado hace 2 años, que conecta América Latina con Europa, está conectando Fortaleza en Brasil con Sines en Portugal. Y es el único cable que existe entre América Latina y Europa, pero es muy importante. Pero también creo que hay un otro tema donde podemos hacer mucho con América Latina, que es todo el tema de los océanos. Nosotros tenemos un océano entre América Latina y Europa, el Océano Atlántico. Tenemos retos muy grandes conectados con el océano. Hace poco logramos un acuerdo de Naciones Unidas sobre un tratado global sobre el alto mar y las áreas marinas protegidas, y creo que ahí también es una área donde quizás podemos hacer mucho más. Portugal y España, juntamente con otros países, vamos a estar los próximos días en la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, el 25 de marzo, y creo que ahí esta cumbre que tiene el lema Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible, creo que tenemos ahí una gran oportunidad de ya empezar a preparar la cumbre entre la Unión Europea y CELAC, y también toda esta agenda
con mucha ambición, con mucha ilusión que nosotros queremos desarrollar entre la Unión Europea y América Latina. Termino solamente con una observación. No olvidemos el valor del portugués y del español cuando pensamos en América Latina y cuando pensamos más allá que América Latina. Es una característica identitaria de nuestros países, pero es una característica identitaria que compartimos con los países de América Latina, y en conjunto somos 850 millones que hablan portugués en español. Por eso es un patrimonio, es una riqueza, pero sobre todo es una herramienta fundamental cuando pensamos en la proyección internacional de América Latina con Europa y de esta comunidad que nosotros construimos en conjunto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias al embajador don Joao Mira Gómez. Y tiene ahora la palabra el embajador de Argentina en España, don Ricardo Luis Alfonsín. Pero bueno, muchísimas gracias, señor decano, rector. Pero es rector de la universidad, decano, ¿no es de la Juan Carlos? Director. Director. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Juste por invitarme a participar de este encuentro en el que se tratan cuestiones tan importantes como la que tiene que ver con la relación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. En primer lugar, les aclaro que yo no soy académico, razón por la cual me resulta muy interesante las cosas que he escuchado y las que voy a escuchar. En todo caso, yo me dedico a una actividad que es una de las actividades que no se pueden eludir, salvo que seamos dioses o bestias, ya saben a qué me refiero, a la política, que desde una visión meramente descriptiva no es sino la actividad que tiene por objeto organizar la sociedad, ordenar el funcionamiento de la sociedad. No podemos vivir si no es en sociedad, pero de alguna manera hay que organizarla y no hay una receta, ni natural ni sobrenatural, y de alguna manera hay que organizarla. Decía un importante filósofo chileno: si queremos regresar a la barbarie, a lo irracional, a lo que de más demoníaco tiene el hombre, dejemos de hacer política. En ese mismo día regresaremos a la barbarie. Política no podemos dejar de hacer, hay que seguir haciendo de manera permanente, resolviendo todos los problemas que existen y los que crea incluso la propia política cuando se equivoca o algo peor. Desde esta mirada entonces es que observo lo que me pasa en mi país, lo que pasa en mi región y lo que pasa en el mundo. Cada vez más hay más relaciones, son más interdependientes, aunque asimétricamente interdependientes los países, ¿no? Y lo que pasa en el mundo cada vez más influye en lo que pasa en cada uno de nuestros países. Y por supuesto que al hablar de las relaciones entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea podríamos hablar de muchísimas cosas, entre otras de fortalecer estos vínculos, que no solo pasan por la coincidencia en términos de valores, sino que también pasan por cuestiones materiales, económicas, por intereses, porque la política no es solo buenas intenciones, buenos valores y buenos proyectos, es poder e intereses. Y por ahí, en estas últimas cosas, podemos tener algunas discrepancias o diferencias que tendríamos que resolver también. Digo, podríamos hablar de muchas cosas, pero yo prefiero hacer hincapié en una cuestión, si me permiten. Es la siguiente: el orden mundial, el que nace con la caída de la Unión Soviética, llamado orden de la posguerra fría, está puesto en cuestión, está en tela de juicio. Y yo no sé si es por la guerra o por la pandemia, creo que no. Creo que las dos razones que han puesto en tela de juicio este orden mundial son las siguientes. La disputa hegemónica, digamos, que no existía hasta 1991, y por el otro lado el hecho de que ese orden mundial no cumplió o no pudo satisfacer las promesas que hacía. El mundo iba a crecer, se iba a distribuir mejor, todos íbamos a ser, las sociedades iban a ser más justas y más equitativas. Bueno, nada de eso ha ocurrido. Lamentablemente, ojalá hubiera ocurrido eso. Y está en discusión, sobre todo, tal vez por la emergencia de estos
países fuertes, poderosos ahora, que no lo eran hace 20, 25 años, y que están disputando hegemonía. Y es aquí donde creo que deberíamos actuar con mucha inteligencia en Europa, en la Unión Europea y en América Latina, para poder trabajar juntos, para poder influir mejor en la definición de las nuevas reglas de juego, para poder influir mejor en la diseño y la definición del nuevo orden internacional. No sabemos qué rumbo va a tomar. Eso dependerá, entre otras cosas, de la correlación de fuerzas, dependerá de la inteligencia de cada uno de los estados. Sí sabemos que no va a ser el mismo. Ni los actores son los mismos que definieron y diseñaron el orden de la posguerra fría. Y sabemos también que el nuevo orden internacional no es neutro desde el punto de vista de las necesidades de cada uno de estos países. Puede ser positivo o puede ser negativo. Yo creo que aunque sea difícil, es necesario que América Latina y el Caribe y la Unión Europea trabajen juntos para que el nuevo orden internacional sea mejor que el anterior, para que nos pueda beneficiar a todos. Si no, será bastante... Nos vamos a ver limitados a tener que optar entre lo que pretende algunos actores y lo que pretenden otros. Recién hablaba el embajador de Portugal de la presencia de China en América Latina, principal socio comercial. También lo era en la Unión Europea, si no lo es todavía. También en la Unión Europea, hasta el 2021 o 2022 inclusive, el principal socio comercial era China. Y si progresó de esa manera China en América Latina, no es porque nadie cerrara las puertas a otros países, es porque no hubo interés. Y nosotros tendremos alguna responsabilidad por no haber sabido despertar el interés, sin duda. Miren, yo le quiero decir lo siguiente y termino para no alargarlo, así después cambiamos y hablamos de cosas que pueden ser interesantes también, ¿no? América Latina, en primer lugar, no existe en América, no es América Latina una comunidad política internacional como la Unión Europea, de manera que lo que yo estoy diciendo no sé si expresa lo que piensan todos los latinoamericanos, aunque creo que la mayoría, porque si bien es cierto que tenemos visiones diferentes acerca de lo que hay que hacer con América Latina, también tenemos algunas cuestiones muy importantes que compartimos y deberíamos ser capaces de, a partir de esas cuestiones que compartimos, poder construir un espacio que vaya progresando, supranacional, que vaya progresando hacia un modelo como el de la Unión Europea. Existen espacios regionales, pero que son más que nada comerciales o económicos, como Mercosur o algunas de las comunidades andinas de Centroamérica. Nosotros somos una región muy pobre y la democracia no aguanta tanta pobreza. Si están tan preocupados por la democracia, bueno, tratemos, lo tenemos que resolver nosotros, por supuesto, primero, pero tratemos de superar la pobreza, porque no aguanta la democracia. Creo que está claro eso, ¿no? Y la única manera de superar la pobreza es a través del crecimiento y de una justa distribución del ingreso. No nos debemos olvidar de eso tampoco, porque hay países que crecen mucho y siguen siendo pobres. ¿Cuál es la razón? No se distribuye bien la riqueza. La única manera, de superar la pobreza es a través del crecimiento. Y el crecimiento solamente se va a dar si vienen inversiones. Y yo creo que la Unión Europea y Europa tienen grandes oportunidades en América Latina. Hay muchos que quieren venir a invertir a América Latina. Nosotros deseamos que los vínculos que tenemos, fuertes, históricos,
con la Unión Europea, en particular con España y otros países que han tenido migraciones tan fuertes hacia Argentina en otros momentos. Deseamos que con la Unión Europea podamos ir fortaleciendo los vínculos, pero para eso tenemos que llegar a acuerdos económicos que beneficien a ambos. Nosotros también queremos autonomía estratégica, también la queremos. Nosotros no queremos ser simplemente productores de materia prima. Vamos a volver a cometer el mismo error cuando aparecen oportunidades geopolíticas que nos permiten transformarnos en países industriales. Bueno, tenemos que discutir todas estas cosas, porque no vamos a tener autonomía. Miren, hace poco estuve escuchando lo que decía un empresario español muy importante, en una charla organizada en la COE. Decía que España necesita autonomía estratégica y para eso necesitamos, decía él, es decir, ¿qué es la autonomía estratégica?, se preguntaba, y respondía: la capacidad de decidir por nosotros el destino de España. Pero para poder tener autonomía estratégica necesitamos autonomía industrial, autonomía científica y tecnológica, autonomía energética y autonomía en la provisión de ciertos recursos que son fundamentales para la autonomía industrial, o por lo menos que sean proveídos por países que nos den garantías respecto de los valores fundamentales a partir de los cuales queremos organizar nuestras sociedades. Bueno, nosotros también queremos esa autonomía, y no es cierto lo que dicen que nosotros no hemos fijado una posición clara y dura con relación a la invasión a Ucrania. En la OEA, Organización de Estados Americanos, en las organizaciones de las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Turismo, hemos tenido la posición de condena que han tenido todos los países de la Unión Europea. Así que creo que si los vínculos no se han estrechado más, no es porque haya habido diferencias en los valores, es porque en todo caso las políticas económicas de América Latina no son las que a determinado sector o determinados países del mundo les gustan más, pero a otros sí. Entonces tenemos que tratar de resolver estos problemas. Y creo que, si bien nosotros no tenemos un espacio como la Unión Europea, sí existe la CELAC, que se va a reunir este año ejerce la presidencia de la Unión Europea España, y podemos, me parece, a partir de la CELAC y del hecho de que España va a ser presidente de la Unión Europea pro tempore, empezar a conversar de estas cosas. Ahora nos reunimos en Santo Domingo, en la cumbre iberoamericana, podemos empezar a discutir todas estas cosas también. Y España y Portugal podrían ejercer una influencia muy importante sobre los liderazgos de América Latina, para que se pongan de acuerdo en una posición que permita resolver los problemas que se nos van a presentar a los europeos y a los latinoamericanos a raíz de estos cambios geopolíticos que se van a producir y que van a tener un profundo alcance. Gracias. Muy bien, muchas gracias al embajador don Ricardo Luis Alfonsín. Y ahora tiene la palabra el embajador de España, embajador vocal asesor, don Juan López Dóriga. Pues muchas gracias, y mis primeras gracias son para la Fundación Juste por la invitación a la Universidad de Extremadura, a la Universidad Rey Juan Carlos. Les traigo a todos saludos del Secretario de Estado para Iberoamérica y para el español en el mundo, y quiero saludar también a mis colegas en la mesa y suscribir pues enteras las palabras de mi colega portugués. Hace mucho tiempo que España y Portugal tenemos una sintonía pues prácticamente total en estos asuntos. Como ha dicho ya, muchas de las cosas que yo quería decir, me voy a ceñir a un aspecto marcado por el título de la mesa redonda, que son las imágenes y percepciones cruzadas. Y lo voy a hacer desde una perspectiva europea.
Las imágenes y las percepciones juegan, voy a decir algunas cosas básicas al principio, un papel fundamental a la hora de desarrollar políticas públicas, ¿no? A la hora de hacer política. A menudo las imágenes no calan y corregir, salvar la distancia entre imágenes y percepciones es el reto siempre presente para los políticos. Abordar esta tarea es difícil en política interior, lo es mucho más en política exterior, porque las acciones de los agentes proyectan imágenes, pero los destinatarios las filtran en función de distintos factores, como puede ser el contexto histórico, la cultura, etcétera, etcétera, y todo esto en un contexto de cambio permanente. Y si es más difícil esto en política internacional, pues no digamos cuando hablamos de la Unión Europea, donde seguir todos los actores de la Unión Europea, las distintas instituciones y los Estados miembros hace la labor todavía un poquitín más compleja. Resumiendo mucho, podemos decir que el papel global de la Unión Europea, por todas las circunstancias que he mencionado, sigue siendo ambiguo, cuando no desconocido, para públicos más generales. ¿Cuál es la percepción de la Unión Europea en el mundo? Luego lo contrastaré con la percepción en América Latina. Pues las percepciones de la Unión Europea son en general positivas. Se asocia a la Unión Europea con varios términos. La Unión Europea es moderna, la Unión Europea es fuerte, la Unión Europea es eficaz. El liderazgo de la Unión Europea se considera no solo probable, sino deseable, pero, y aquí viene el gran pero, la Unión Europea es vista como benevolente, pero con menos poder que otros actores globales. Y en América Latina las cosas se mueven en la misma línea. Hay percepciones muy buenas. En Chile alcanza, por ejemplo, el 93%, Colombia 83%, Brasil 78%, Argentina 74%. Hay un repunte todavía menor de las percepciones negativas, pero la región es la preferida para asociarse, pero, de nuevo un pero, si hablamos de cuestiones de poder duro, Europa es percibida como un actor débil en comparación con otros. Por países, voy a citar solo 3. Brasil, hay una falta de conocimiento generalizada de la Unión Europea. Hubo expectativas de un cambio tanto con el acuerdo entre UE y Mercosur, cuya trámite complicado conocemos todos, o con la firma del acuerdo de asociación estratégica, pero esas expectativas no se han cumplido por el momento. Y los brasileños dan la mejor valoración del rendimiento de la Unión Europea en términos de desarrollo social. En México, la Unión Europea es visto como un actor de referencia media, debido pues, a la importancia de la relación con los Estados Unidos, y el público mexicano asigna un papel relevante a la Unión Europea en la defensa de los derechos humanos, solo por detrás de las Naciones Unidas. En Colombia, la UE es considerado como el segundo socio más importante y la Unión Europea es un buen ejemplo para los colombianos en lo que se refiere al fomento de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Hasta aquí las percepciones desde el otro lado. Me gusta dedicar ahora un rato a las percepciones de América Latina en la Unión Europea. Y aquí lo que uno descubre cuando intenta profundizar un poco es que hay muy pocos estudios y los que hay son fragmentarios. Hay un libro que ha hecho referencia, escrito por un británico, Michael Reid,
uno de los libros, bueno, escrito hace unos años, renovado hace unos pocos solo, que se llama El continente olvidado, historia de la nueva América Latina. Cita, para arrancar, una anécdota de un consejo que dio Richard Nixon a un joven político norteamericano que quería hacer carrera. Le dijo: América Latina no importa, a la gente le importa un bledo, América Latina ahora. Y Reid utiliza esta anécdota para subrayar que América Latina ha sido durante mucho tiempo un continente, una región en buena parte olvidada, porque no es lo suficientemente pobre como para atraer grandes flujos de ayuda, no es lo suficientemente peligrosa como para formar parte de los grandes diseños estratégicos, ni tiene un crecimiento económico, ni ha tenido un crecimiento económico lo suficientemente fuerte para suscitar, él dice, para acelerar el pulso de la gente en los consejos de administración. Ese olvido o ese interés insuficiente también se ha producido en lo que el propio Michael Reid llama una Europa introvertida. Les quiero citar un par de declaraciones de estos últimos meses, no voy a citar los autores, pero autores son relevantes actores políticos de América Latina. Uno de ellos lamenta la ausencia de Europa, otro, un presidente de la región, declara: la Unión Europea nos ha abandonado. El presidente Samper, este sí lo voy a citar, habla de la deseuropeización de América Latina y la desamerica Latina, de Europa. Y comparan, ha salido el tema de China, que China es capaz de hacer un acuerdo de libre comercio en 12 meses y nosotros llevamos 20 años con Mercosur. Y que al mismo tiempo pues, desarrolla una intensa campaña de diplomacia pública que, por cierto, permite al embajador de China en México defender en un artículo en un periódico principal de la capital federal que el sistema del partido único es el mejor para el desarrollo, sin mayor réplica por otra parte. Bueno, a lo que voy es que esto se une, lo señala un estudio del Instituto Elcano, que muchos países de la región, yo conozco uno muy concretamente, han descuidado también su política exterior, lo que hace que América Latina no esté tan presente como debiera en el escenario internacional. Como faltan esos estudios de percepciones desde aquí, desde Europa, lo que funcionan son ciertos automatismos que insisten en la existencia de afinidades culturales, de pasados venturosos o de una amistad inquebrantable de los socios que harían innecesarios ciertos esfuerzos. Cuando no se hace a desaparecer la región como un actor propio y se convierte en un escenario de las glorias del pasado, o se proyectan sobre la región obsesiones ideológicas del presente. Vivimos entonces una contradicción en nuestras relaciones, unas relaciones que tienen gran intensidad. El embajador de Argentina lo ha citado. No sé si saben que la Unión Europea ha invertido en América Latina más que en Rusia, en China, en la India y el Japón juntos, pero al mismo tiempo no nos conocemos bien. Al hablar de América Latina recurrimos muchas veces al tópico. Yo, que soy de una generación que ya lleva mucho recorrido, podría citar pues, la imagen que se proyecta a América Latina en algo que leíamos cuando yo era joven, los libros de Tintín, por ejemplo, donde aparecía un estereotipo recogido en libros como La oreja rota o en fin, algún otro, o mitos y clichés del presente como pueden ser los que se proyectan a través de una serie como Narcos, ¿no? Y todo esto se proyecta sin distinguirlo mucho sobre la región. América Latina requiere, por lo tanto, una mirada capaz de aprender, dice el profesor Sanahúja, que junto al profesor Rafael Domínguez he utilizado para preparar estas palabras,
necesita una mirada capaz de aprender su complejidad, sus retos y su potencial, y una mayor implicación europea y una mayor inversión de capital político. Esta es una labor de la que España y Portugal y España estamos convencidos, pero en la que tenemos que implicar a muchos más socios europeos, porque necesitamos una vista de 360 grados sobre América Latina y combinar las acciones a corto plazo con la construcción de un conocimiento profundo a largo. Para terminar, me gustaría aterrizar un momento en una cuestión concreta. Se ha citado aquí por la vicerrectora, por la vicepresidenta, por alguno de ustedes a la hora de intervenir, que es la cuestión de la emigración, y la voy a aterrizar en España. La emigración porque, en primer lugar, con el 8% de la población, América Latina tiene el 15% de los emigrados en el mundo. O sea que las migraciones de allí son el doble de la media mundial. Y son un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de imágenes y de percepciones. Y por no citar nada más, me referiré a los artículos que han aparecido en la prensa española recientemente, varios, hablando de Madrid como el nuevo Miami. Ahí lo menciono nada más. Pero añado algunos datos. Según el Instituto Nacional de Estadística, residen en España 1.542.000 latinoamericanos. Se nos escapan los dobles nacionales o los nacionalizados, entonces tenemos que ir a buscar otra cifra que son los nacidos en América Latina. Y ahí damos el salto de 1.542.000 a 2.735.000. Además, por supuesto, de los que no están registrados por el Instituto Nacional de Estadística por estar en situación irregular. Entonces, América Latina no está. Aquí cito a un ilustre argentino, Martín Caparrós. América Latina no está completa en América Latina. Su imagen le llega de espejos diseminados en el archipiélago de las migraciones. Y termino ya citando al alto representante vicepresidente Borrell. Tenemos que cuidar la otra relación transatlántica. Necesitamos ahí un salto cualitativo. Él lo decía con una mirada más amplia. Hay que encender las luces largas, ir más allá del día a día, no analizar las relaciones bajo el prisma de la crisis, sino ir a hacerlo en profundidad y estructuralmente. Como la democracia, las relaciones se construyen todos los días y no podemos acercarnos a América Latina solo cuando necesitamos sus votos. Y bueno, sé que España y Portugal estamos comprometidos con eso. Tenemos 2 citas importantes recientemente, pero como decía antes, tenemos que conseguir ir más allá e implicar a más de nuestros socios europeos en esta tarea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al embajador Juan López Obligá por su excelente intervención también. Muy obrigado al embajador. Muchas gracias. Bueno, iniciamos un debate. Pueden ustedes pedir la palabra. Si me lo permiten, yo voy a intervenir primero para plantear una cuestión y después ya les doy la palabra. Efectivamente, hay una voluntad, yo lo pregunto en la mesa general, ¿no? Hay una voluntad de estrechar los lazos entre la Unión Europea en particular y América Latina. Ya no toda Europa, sino la Unión Europea en particular con América Latina. Y en este terreno hay responsabilidades comunes, tanto de la Unión Europea, que muchas veces ha descuidado sus relaciones como en América Latina, como también responsabilidades que derivan de la situación. Yo me quiero centrar fundamentalmente en esto ahora, de la situación que reina en América Latina. Es decir, la Unión Europea,
quizás muchas veces con dificultades, mantiene una posición común, digamos, en torno a determinadas zonas del planeta y también en relación con América Latina. Pero en este momento la Unión Europea se encuentra con un problema de que no tenemos interlocutor en América Latina. Es decir, hay una profunda asimetría en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Las hay realmente. ¿Quién es el interlocutor? CELAC lleva desde el año 2015 de la reunión de Bruselas sin reunirse. Se va a reunir ahora, como ha dicho muy bien el embajador argentino. Quizás esta pregunta es más para el embajador argentino, ¿no? Es decir, ¿cuántas Américas Latinas existen ahora? ¿Cuántas Américas Latinas? Si no hay una realidad que sea América Latina, no nos podemos enfrentar. No es responsabilidad de los países, no es responsabilidad de nadie. Quizás es por la situación. El otro día comentábamos que ningún país de América Latina ha apoyado las sanciones a Rusia. Ningún país de América. ¿A dónde? Las sanciones a Rusia que ha llevado a cabo la Unión Europea, ningún país de América Latina las ha apoyado. Es decir, a América Latina no le interesa. ¿Cómo no le interesa? No le interesa lo que está sucediendo en Europa. Pero ¿cómo no le va a interesar si No le acabo de decir que hemos condenado en Naciones Unidas, hemos condenado en la OEA y hemos suspendido en la OMT? Ahora, puede ser que no tengamos coincidencias acerca de cómo se resuelven estos problemas. Y puede ser que a sumarnos a una decisión de esa naturaleza, y aquí yo no estoy hablando en nombre de mi gobierno, genere más complicaciones todavía que las que podría resolver para nuestros países. Puede ser, o sea, que no nos interesa. No le interesa. En términos generales, no. La mayoría de los países no tienen esa percepción. Puede algún país de América Latina tener esa percepción, pero no le interesa. Curiosamente, aquello que se entendía que no funcionaba, porque lo que ha sucedido en América Latina es lo siguiente. Todos los procesos de integración están estancados en este momento. Todos los procesos de integración. Cuando no han desaparecido, están prácticamente estancados. Es decir, se mantiene un poquito viva la llama de Mercosur y un poquito viva, ahora mucho más apagada, la llama de la Alianza del Pacífico. Todos los procesos de integración acabados. Y sin embargo, lo único que se mantiene un poco vivo es aquello que se pensaba que iba a morir de pronto, que era la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Es decir, algunos países todavía mantienen viva la llama de la realidad iberoamericana frente a la llama de la realidad latinoamericana. Yo no quiero discrepar en esas opiniones. Yo lo que pienso es que hay responsabilidades comunes, tanto de Europa como de América Latina. Pero tampoco se puede decir siempre que Europa es la responsable de todo lo que está sucediendo. También desde América Latina, y yo me siento en ese sentido latinoamericano, habrá que hacer una reflexión y decir, tenemos que crear una organización internacional, una unión en América Latina que nos permita relacionarnos no solo con Europa, sino con los demás. Yo creo que lo ha señalado muy bien, y lo han señalado todos ustedes muy bien, la influencia de Rusia y China es cada vez más profunda en América Latina. Y eso es preocupante desde el punto de vista de una visión de democracia y de derechos humanos. Yo creo que eso es preocupante. Bueno, solamente quería dejarlo ahí. Pero no, y es pero una yo tengo que contestar algo porque he hablado de... A ver, ya me limito solamente a dar la palabra. Yo le voy a decir a usted una cosa, porque le voy a hacer la pregunta anterior, en el bloque anterior. En el año 2018 estuvo Xi Jinping acá. Xi Jinping estuvo en el año 2018 y yo me acuerdo de qué manera se lo recibió. ¿Qué ha cambiado en China desde entonces o desde antes? No lo político, sigue siendo exactamente igual. Cambió lo económico. ¿A qué se debe entonces el cambio en la preocupación por el progreso de China? Si desde el punto de vista político es lo mismo que desde hace 20 años y desde hace 30 y más, si lo que ha cambiado es la economía china, que tiene, bueno, se ha transformado en una potencia económica también, ¿a qué se debe la preocupación respecto de China? Si no es porque es más competitiva económicamente. Bueno, a la defensa de los derechos humanos y la ¿Y en el defensa de la 2018 no? Bueno, sí, siempre ha sido eso. Para unos sí, para otros no. No, acá en España, digo. Sí. Y no estoy hablando de una opinión no muy autorizada, estoy hablando de opiniones importantes para España.
A nosotros nos preocupa tanto como a ustedes la lucha por la democracia, por los derechos humanos, incluso, bueno, podríamos... Porque, a ver, yo lo que creo es que tenemos que juzgar las cosas en sí mismas, no según quién las haga o según nos convenga, ¿no? Y me parece a mí que hay otros países que también dejan tanto que desear. Yo no puedo nombrarlo por ser embajador en términos de regímenes políticos y sin embargo no nos preocupan tanto, ¿no? El embajador yo en Mira y después el embajador Juan López y después tiene la palabra Sagrario Morán. Tantas palabras, bueno, voy por partes, ¿vale? Después. No, hace un poco frío en esta sala, ¿no? Por eso creo que es bueno que el debate se caliente un poquito. Sí. Y después de las primeras ponencias y que fueron muy interesantes, ahora vamos a hablar dialogar más, ¿no? Y por eso yo primero quería decir que lo que está cambiando en América Latina, que nos da una oportunidad a la Unión Europea de hacer más en América Latina, son algunos cambios políticos importantes que ocurrieron en América Latina. Cambios políticos que no solamente abren las puertas a una mejor cooperación, estoy hablando, por ejemplo, de Brasil, pero también de otros cambios políticos, por ejemplo, en Colombia, que pueden ayudar a negociar problemas importantes que tenemos en América Latina, como por ejemplo el problema de Venezuela. Y por eso tenemos que aprovechar los cambios cuando los astros están más alineados. Jamás vamos a tener todos los astros alineados al mismo tiempo, pero cuando tenemos los principales actores con los astros alineados es bueno. Claro que Nicaragua sigue siendo un desastre, ¿no? Cuba es lo que es, pero tenemos países importantes en América Latina que están interesados en cooperar con la Unión Europea. El presidente Lula nos ha confirmado eso, por eso tenemos que aprovecharlo. El tema de China, que es un tema muy sensible. ¿Qué ha cambiado en China? Lo que ha cambiado en China fue, o por otra, nuestra percepción en las políticas y en las relaciones con China han cambiado con la COVID. Porque con la COVID todos nosotros nos demos cuenta que teníamos una dependencia estratégica exagerada de China, que China utilizaba algunas materias primas y productos como arma política. China no tenía la misma transparencia que nuestras sociedades para combatir la COVID y China no cooperaba de la misma manera como todos nosotros cooperamos para intentar de controlar la COVID. Y si sumamos a eso lo que es la política china en la región, podemos llegar a una conclusión que hay también un elemento de instabilidad que viene desde China sobre el tratamiento de las minorías y las cuestiones regionales. Eso no es necesario ser un experto en China, pero yo conozco un poco China. Con la guerra en Ucrania nos damos cuenta que China en un primer momento estaba muy expectante, en un segundo momento creemos que podría ser proveedor de material militar a Rusia y ahora vamos a ver si puede jugar un papel positivo en la búsqueda de la paz. Lo hice ahora entre Irán y Arabia Saudita, que ha sido muy importante. Por eso nosotros no tenemos nada contra China. Lo que queremos es que China juegue lo más posible con las mismas reglas que nosotros estamos jugando en el palco internacional. Si lo hace, encantados. Si puede contribuir a un acuerdo de paz, encantados. Cuando hablamos de la cuestión que no hay paralelismo entre la Unión Europea y América Latina, es verdad. Y por eso yo he dicho que aparte de la cooperación con CELAC, aparte de la cooperación en la Comunidad Iberoamericana, la Unión Europea tiene que desarrollar una asociación estratégica con países individuales en América Latina, porque esos países son igualmente importantes. Por eso no podemos mirar solamente la parte multilateral,
pero también tenemos que mirar la parte bilateral Unión Europea, países de América Latina, donde en realidad podemos hacer algo que interesa a todos, es por ejemplo en la parte medioambiental. Y ahí tenemos una agenda que francamente yo creo que podemos hacer muchísimo más. Portugal tiene una política muy dinámica en todos los temas de los océanos. Ahí podemos hacer muchísimo con América Latina. Y también porque la posición de Brasil ha cambiado un poco. Cuando hablamos de materias primas, cuando hablamos de recursos energéticos, podemos hacer muchísimo con América Latina. Pero para hacer esto tenemos que hacer algo que es esencial, que es también fortalecer las relaciones entre los pueblos, entre los estudiantes, entre los laboratorios de investigación, porque eso va a contribuir también para el desarrollo de América Latina, como Ricardo nos decía. Por eso creo que tenemos grandes oportunidades, tenemos que ser menos ideológicos y más pragmáticos, pero tenemos que hacer algo, no podemos solamente hablar. Y si no logramos cerrar los acuerdos comerciales con México, Chile y Mercosur, solo vamos a quedar hablando y no vamos a hacer nada. Bien, el embajador Juan López Dóriga, de todas maneras una cuestión es, la Unión Europea ya mantiene una relación específica con 6 países de América Latina, está acá México, está el caso de Chile, después está Colombia y Perú, con los acuerdos comerciales, es decir, que lo que pasa es que eso, sí, cumbres específicas estratégicas con Brasil, pero eso es un proceso, a mi juicio, bueno, eso lo podemos discutir, es un proceso de excesiva bilateralización con América Latina. Habría que ver también, junto con eso, que no está mal, y eso fue, ya lo planteó Merkel en el año 2008, es decir, eso está mal, un organismo fortalecido, que podría ser CELAC, pero que no cumpla esa función, ¿no? Que mantenga una relación institucional estratégica, profunda. Yo creo que eso es necesario también. Pero bueno, el embajador López Dóriga. Sí. Pero eso es necesario que los países latinoamericanos lo quieran. Claro. No somos nosotros que vamos a imponer. No, perdón, y una cosa, yo asumo la responsabilidad, perdón, embajador, asumo la responsabilidad, tenemos gran parte de la responsabilidad frente a la imposibilidad de haber avanzado en el proceso de integración gradualmente en la dirección de, por ejemplo, lo que han hecho en Europa, la responsabilidad nuestra. Ahora también hay terceros, ¿o no? Porque, a ver, un sur en América Latina fortalecido en su capacidad de negociación no es demasiado conveniente para algunos. Entonces han tratado de influir en algunos gobiernos de América Latina para que esos espacios supranacionales no se concreten. Es culpa nuestra, desde luego, pero también ha habido, pero por Dios, cualquiera sabe que ha habido influencias que neutralizan los esfuerzos que desde América Latina algunos países hacen para integrar. Embajador López Dóriga. Quería volver sobre un punto que mencionaba hablando de China. Si mis cuentas están bien, el presidente de China ha visitado a 11 países de la región. ¿Perdón? A 11 países de la región. ¿De América Latina? De América Latina. Y tiene una red de acuerdos con muchos de ellos, excepto España y Portugal. ¿Podemos hacer una lista de los mandatarios europeos que han desfilado por ahí en los últimos, vamos a poner, 8 años? Exacto, interesante. Entonces, eso es diplomacia y eso es hacer política. ¿Eso qué? Y eso es hacer política. ¿Sí? Y sin la política, pues creo que desgraciadamente las cosas no avanzan mucho. A nosotros nos gustaría, desde luego, que CELAC fuera más fuerte. Incluso podemos llegar a contemplar, como hemos hecho en otras ocasiones, no lo vamos a decir nosotros, será el conjunto quien lo haga, pero una pequeña secretaría de CELAC para garantizar que después de países grandes como Argentina, pues el ejercicio no se debilite cuando San Vicente y las Granadinas pues asume la presidencia pro tempore de la región, ¿no? Eso lo podríamos... Pero volviendo sobre lo que ha dicho el embajador de Portugal, tenemos que renovar las bases de nuestro conocimiento y de nuestra relación. Y para eso es importante que las sociedades se comuniquen más allá
de la relación puramente oficial. Si la relación oficial da mensajes como no podemos hacer una cumbre en 8 años, Claro. pero ni con la región, ni con Brasil, ni con México llevamos parados mucho tiempo. Y hay responsabilidades compartidas, desde luego. Pero bueno, tenemos que tener esa red por debajo que sostenga la relación en momentos en los que hay altibajos políticos. Muy bien, muchas gracias. Profesora Sagrera Morán, y después usted, Harold, y después usted, ¿vale? Sí, sí. Denle un poco de calor, como decía el embajador. Bueno, denle un poco de calor al debate. Bueno, primero quiero expresar mi agradecimiento a los 3 embajadores por sus exposiciones y por acercarnos a conocer mejor las relaciones entre América Latina, Caribe y la Unión Europea. Yo creo que lo que ha quedado claro es que las relaciones entre estas 2 regiones pues no pasan por el mejor momento, y ustedes han apuntado algunas de las causas. No existe un interlocutor, hay varios en América Latina y Caribe. Está la CELAC, por supuesto, y bueno, la aparición ya desde hace tiempo de actores relevantes como pueden ser Rusia y China. Teniendo en cuenta esto, ahora mismo se van a celebrar 2 citas, ustedes lo han señalado, los 3, importantes. Uno es la Cumbre Iberoamericana, que se celebra a finales de esta semana en Santo Domingo, y la otra es esa reunión CELAC Unión Europea que se celebra en julio de este año. Que me gustaría, por una parte, conocer su opinión en relación con la Cumbre Iberoamericana, esa apuesta por la firma de esos 3 documentos importantes, la Carta Medioambiental, la de Seguridad Alimentaria y la Carta Digital. ¿Por dónde va? ¿Es factible? ¿Se va a firmar? Porque a mí me parece que serían 3 documentos pioneros en esta relación y dentro del marco de las cumbres iberoamericanas. Y en cuanto a la reunión CELAC-Unión Europea, ¿puede ser el principio de una nueva relación? Y se trabajará, me imagino, con todo lo que se hizo durante esos 15 años, desde 1999, que comienzan las primeras cumbres, no la primera cumbre, hasta el 2015. ¿Y qué creen que se habrá aprendido de todo lo que ocurrió esos 15 años, 16, y en los que se terminó un poco también con reproches por parte de los 2? ¿Se iniciará una nueva relación? ¿Esto es el principio de una nueva relación? ¿O cómo lo ven? Simplemente conocer su opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir, si me lo permiten los embajadores, respuestas cortas para que demos juego a todos los que preguntan. ¿Quién quiere responder? No, sí, yo me ilusiono mucho con las cumbres iberoamericanas, la tarea que pueden desarrollar España y Portugal para promover acuerdos importantes en Latinoamérica, y me ilusiono mucho con la posibilidad de que desde España y Portugal se pueda hacer mucho hacia adentro de la Unión Europea para que se comprenda mejor América Latina. Yo no hago reproches a la Unión Europea. Todos los reproches me los hago a los latinoamericanos. Siempre los reproches tenemos que hacernos a los latinoamericanos, pero lo dijo el propio Borrell, en los últimos 15 años hemos sido un poco hemos desatendido y descuidado un poco la relación con América Latina. Reitero, si China, yo no sé, escucho mal acá arriba, no sé por qué no se hace eco. Y China se dio una política distinta con América Latina. No es que América Latina se dio una política distinta con China. Bueno, ojalá nosotros pudiéramos de aquí en adelante establecer relaciones y los países de la Unión Europea, que no solo España ni Portugal, se dieran también una política distinta con América Latina hacia adelante. Perdón. ¿Quieres decir algo? Yo creo que tenemos una gran oportunidad, claro que sí, y tenemos una gran oportunidad si hacemos las cosas bien de los 2 lados. Y para hacer las cosas bien de los 2 lados tenemos que ser más concretos. Necesitamos de tener hojas de ruta, necesitamos de tener planes, necesitamos de tener planes de inversión, necesitamos de trabajar en esas áreas que en realidad pueden hacer la diferencia y sobre todo que pueden también para que América Latina entienda la oportunidad que tiene reforzar la cooperación con la Unión Europea. Pero hay algo que es estratégico que yo también quería compartir con todos vosotros. Con la crisis en Ucrania, el centro de gravedad
de los intereses europeos se desplazó para el este. Una de las formas para Portugal y España de traer este centro de gravedad europeo más para nuestras geografías es hablar de la autonomía estratégica abierta y de la autonomía estratégica abierta a un refuerzo de las relaciones con otras geografías como América Latina. Porque si hacemos esto, Portugal y España no somos periféricos, somos centrales cuando miramos Europa, América Latina, cuando miramos Europa, África. Y esto para concluir, para ser rápido, porque también si miramos en otras cuestiones, de nuevo, la cuestión de los océanos, hay intereses compartidos en el Atlántico Sur entre América y África, donde la Unión Europea puede también contribuir a hacer un puente entre los dos continentes. Por eso, la cuestión estratégica ha cambiado y por haber cambiado esta relación estratégica, yo creo que tenemos una oportunidad que no podemos perder, tanto del lado europeo como del lado de América Latina. Y con respecto a la cumbre de julio, cosas concretas como puede ser, bueno, que se celebre, llevamos 8 años sin hacerlo, que se establezca un calendario para que se mantenga una vez cada 2 años, quizá con una ministerial en los años intermedios, que se reanuden, lo ha dicho el embajador de Portugal, los diálogos con los países estratégicos, como pueden ser Brasil o México, que se amplíe la red de diálogo político con otros actores relevantes de la región, un programa de inversiones a través de Global Gateway o el reforzamiento de los programas de cooperación de la Unión Europea en América Latina. Podría añadir más cosas, sí, pero con esto. Bueno, si les parece bien, como tenemos muchas palabras, les voy a dar la palabra, intervengan brevemente y ellos toman nota y contestan a lo que les parezca, si no nos va a dar tiempo. Tiene Harold, después tiene usted, después va Adalberto, después Carmine. Tenemos 4 palabras. Harold. Muchas gracias. Seré muy breve. En primer lugar, agradecer por el conversatorio. Tenía una pregunta para el embajador de Argentina y una después compartida para el embajador Juan López y el embajador de Portugal. Para el embajador de Argentina, América Latina hoy está con 2, digamos, realidades, ¿no? Una que es una realidad evidente, que es un mapa político de muchas izquierdas. No hay una única izquierda, digamos, hay una diferencia en esta nueva ola progresista con la primera. Y una necesidad evidente que es de actuar como bloque a la vez. Es decir, dentro de esa diversidad y fragmentación, de actuar como bloque. Hay una necesidad de actuar como bloque. Y dentro de la propia izquierda, de los gobiernos que se autoidentifican o que son referenciados así por la academia, dentro de la izquierda hay mucha fragmentación y no se puede hablar, insisto, de una sola izquierda. Dicho sea de paso, tal vez en lo que sí hay consensos entre todas ellas es en el tema de la guerra de Ucrania, con distintos matices y con distintos niveles. No solo la condena, por ejemplo, que es donde más se pueden advertir matices, pero por ejemplo no se han sumado las sanciones, pero tampoco comparte que el envío de armas en la guerra. Incluso dentro de esas diferencias hay relativo consenso con la guerra de Ucrania, que creo que en esa línea también se ha pronunciado el profesor Díaz Barrado. La pregunta en concreto: Argentina hoy se ubica dentro de ese mapa de las izquierdas lo que se puede llamar una izquierda con muchos relativismos en su política exterior. Si quiere no lo digo usted, lo digo yo, lo afirmo. Tienen muchos relativismos que afirma determinados valores que después no implementa. Y eso hay muchos ejemplos, pero no vamos a entrar en detalle. Y eso también se expresa, y termino, en la posición de Argentina de una marcada diferencia a cómo enfrentó el proceso integracionista de la primera ola progresista, para llamarlo de alguna forma, en su criterio. ¿Qué falta desde Argentina para un verdadero impulso a la integración latinoamericana? Y muy rápido, la pregunta al embajador Juan López y al embajador de Portugal, con el tema del español, del idioma español.
que es un elemento de poder dentro de esos elementos identitarios y que en la escena internacional es importante. Hace poco el profesor Díaz Barrado lanzó una propuesta en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia sobre la necesidad de incorporar en un organismo tan importante como el Tribunal Internacional de la Haya el español como un idioma oficial. Ya hace poco se incorporó como tercer idioma oficial de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. La pregunta al embajador específicamente, Juan López, ¿qué acciones en concreto puede hacer España para ello? Y al embajador de Portugal, si en su criterio existe alguna objeción por Portugal a que el español se incorpore como lengua oficial de este organismo importante de Naciones Unidas. Muchas gracias. ¿Tiene usted la palabra? Sí. Le pido a todos brevedad, si no les importa, porque pues yo tengo un poquillo de hambre ya. Gracias. Mi pregunta es breve y es a la mesa en conjunto, que es que a mí me da la sensación, cuando escucho las cuestiones relativas al debate económico sobre los tratados de China, de cómo influye esto en la perspectiva que tenemos como sociedad del desarrollo político de la historia de Latinoamérica. Porque me da la sensación de que el debate acerca de la legitimidad o no, o la influencia de China dentro de este territorio, lo que hace es subyacer a la idea del paternalismo que se plantea desde históricamente, puesto que América Latina ya desde la doctrina Monroe se ha visto como una especie de espacio en el que establecer una guerra política por su control, y cómo ahora que hemos hablado de la importancia del desarrollo industrial y de hacer valer esta región, cómo pueden estos países salvaguardarse mientras establecen relaciones y tratos económicos con otros actores internacionales, de evitar ser percibida una vez más como un centro en el que desarrollar los conflictos entre actores internacionales. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias. Adalberto. Adalberto de Cuba, pero bueno, de la Universidad Abierta de Cataluña. Yo quería hacer el comentario brevemente, o sea, la interlocución con la CELAC y la Unión Europea en este sentido, hay que partir del origen de la CELAC. La CELAC se creó para que no estuviera ni Portugal ni España en el contexto de la cumbre iberoamericana y para que no estuvieran los Estados Unidos en el contexto de la OEA. O sea, además de reivindicar el carácter nacional, pero seamos concretos, por tanto y demás, porque el apunte que hacía el embajador de cuántas cumbres se han hecho, cuántos visitantes, no le podemos preguntar a México cuántas veces han hecho cumbres tripartitas con Canadá y con Estados Unidos todos los años, solamente a nivel de presidente, si vamos a nivel de embajadores, etcétera. Asimismo, las visitas de Lula ahora mismo acaba de ser electo, todavía, o sea, no había tomado posesión y ya estaba visitando a Biden. O sea, no, en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina hay un actor silente, un actor que está ahí muy importante, que hay que tener en cuenta, que se llama los Estados Unidos de América, que si bien, como ha dicho, ha citado el embajador a Nixon, Nixon en su momento, cuando parecía que la América Latina se le iba a ir de las manos, él con su estrella, con su funcionario estrella, Henry Kissinger, no dudó en organizar, preparar buenos golpes de Estado sangrientos para garantizar los poderes que ejercían en lo que ahora es Chiquitica Brands, o sea, la United Fruit Company y todas las compañías allí. Yo creo que es importante tener en cuenta ese actor fundamental para nuestras relaciones, con el cual sí hay un intercambio que ahora se aborda China, con China, que China cada vez va a ser, su presencia en América Latina va a ser creciente y desgraciadamente vamos a seguir siendo el patio, el espacio donde varios de los actores internacionales más importantes se van a dar cita, y esas contradicciones hegemónicas también van a plasmarse allí en el continente, desgraciadamente. Y asimismo finalmente decir algo con el tema de las sanciones, con el tema Putin. O sea, hay mucha influencia rusa desde Cuba, mi país, que siempre somos rusófilos, se nos ha inculcado eso desde todavía los dibujos animados que vemos en la televisión. Muchos vienen de la época de la Unión Soviética y Rusia siempre se pinta, hasta los actores más recientes que tienen relación directamente con Putin. Asimismo, es importante destacar que muchos países, mientras en el orden, muchos países europeos, que lo he vivido en la estancia aquí, en el contexto de la guerra ha iniciado y todavía estaban comprando cantidades ingentes de gas, a la misma vez que políticamente y retóricamente le estaban imponiendo sanciones a Rusia y criticando a Putin, seguían comprando gas ruso. Y si
el gasoducto Nord Stream no llega a ser obstruido, no sé hasta cuándo. Entonces, por eso le digo que es importante entender también la influencia y cómo se puede ver desde otros lugares, desde el punto de vista, no sé, la posición de varios países africanos, países de sudeste asiático con respecto a Ucrania. Y era importante aclarar esto de que siempre estamos llenos de contradicciones en ese sentido, también de las relaciones internacionales, sobre todo con un actor tan importante, actores importantes como son Rusia y como son China. Muchas gracias, Alberto. Parece que estamos en La Habana, que no, nos empezamos ahí a hablar y no terminamos nunca. Así que, pero eso es precioso, ¿vale? Carmine, cuando quieras. Muchas gracias a los ilustres embajadores, sobre todo por la gran calidad de sus aportaciones. Está claro que las relaciones entre Europa y América Latina están a un nivel muy bajo. Y otros actores mundiales, otras potencias mundiales ha subido en su cuota de poder en América Latina. Esto por una ley muy importante, la primera ley de la geopolítica. El vacío siempre se llena y la culpa no es de América Latina, la culpa es de nosotros. Tenemos un poquito que quitar el jamón que tenemos en los ojos y comprender que el mundo está viviendo una crisis intersistémica. El mundo, cada país se está moviendo por buscar sus oportunidades. Y nosotros tenemos que relacionarse con otras orillas del Atlántico, que es el mundo más cercano a nosotros. Solo un ejemplo. Está en un tratado de libre comercio con Mercosur y Europa, porque Europa pasa mucho tiempo y no lo va a ratificar. Otro ejemplo, el embajador de Argentina ha hablado muy bien, también el embajador de Portugal ha hablado de una palabra, autonomía estratégica. Argentina hace autonomía estratégica, Brasil hace autonomía estratégica, México lo hace. Falta la autonomía estratégica de Europa. Muchas gracias. La directora general, doña Rosa Balas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres embajadores por su participación y por sus intervenciones. Yo, más que una pregunta, creo que quería hacer una reflexión uniendo algunos de los elementos que han mencionado anteriormente, relacionada además con el territorio y con la importancia que tienen para las migraciones y para esas tres variables que tenemos que contemplar siempre, que es la de mantener, retener y atraer, ¿no?, y retornar el talento y las capacidades. Y esto está relacionado también con la intervención que hacía el embajador de Portugal en España, de marcar una hoja de ruta y en un ámbito tan importante como es la transición energética, la transición verde y las grandes oportunidades que se presentan para algunos países. Para territorios, lo hablaba anteriormente con Ricardo, para territorios y regiones como Extremadura, en los cuales no se produjo una gran industrialización respecto a otras regiones en España, y sin embargo hoy somos y seremos una parte importantísima de esa transición energética que se va a producir en Europa y en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos naturales. Y aquí tenemos un país representado por su embajador, como es Argentina, como es Chile, como es Bolivia, que tienen grandes yacimientos de litio que van a ser esenciales para la nueva industria o para la que es ya la industria del presente y del futuro, pero en la que tenemos que pensar no solo en la extracción, porque la importancia y el valor añadido no está en la extracción de los materiales, sino que está en la producción, en la transformación. Y esa producción y esa transformación requieren y necesita capital humano, y necesita formación, y necesita educación. Y esa formación y esa educación va a permitir
crear nuevos modelos económicos, nuevos modelos productivos, y va a permitir, sobre todo lo que decíamos, mantener territorio y atraer también territorio, retornar territorio. No es que queramos que nadie se mueva de nuestro territorio, porque la grandeza del mundo precisamente es ese mix, ¿no? Y esa mezcla de ida y vuelta, pero sí que tengamos sociedades en las que las nuevas oportunidades sean más grandes y sobre todo que estén alineadas con las grandes prioridades del mundo. Y probablemente aquí lo hilo también con esa relación especial que decía el embajador, que decía mi querido amigo Joao, de establecer relaciones especiales o estrechas entre la Unión Europea y algunos países de América Latina. ¿Cómo podemos hacer para que países como Portugal, España, Argentina, Chile, Bolivia y otros países que estamos tan adelantados en este momento podamos tener realmente una relación mucho más estrecha y tener una capacidad de liderazgo mucho mayor? Muchas gracias. Muy bien. Rescatamos una pregunta de los alumnos online, por lo menos para darle un cierto juego. Julia Barao pregunta la posible relación que se puede establecer o convergencia entre la cooperación iberoamericana y la comunidad de países de lengua portuguesa. Son dos realidades. Bueno, los dejo a ustedes con el ruego de que el orden que ustedes quieran. ¿Qué orden quieren? Bueno, empezamos por el embajador. Fueron muchísimas preguntas, ¿no? Es cierto, nosotros tenemos que lograr la integración latinoamericana y hay que hacer política para eso. Y tenemos que tener una mucho mejor relación, no solamente entre lo que pueden ser los gobiernos de izquierda o progresistas en América Latina, sino con los que no son ni progresistas ni de izquierda, pero con los que compartimos necesidades y podemos tener los mismos intereses en algún sentido respecto de ciertas cuestiones. Y sería bueno por lo menos que tuviéramos una inteligencia común para relacionarnos con China, para relacionarnos con Europa, para relacionarnos con Estados Unidos, en un diálogo civilizado entre todas las regiones. Por otro lado, yo le agradezco al amigo de Italia que dijera lo que dijo. Nosotros no nos dimos una política para que China venga a invertir. Fue China la que frente al vacío, y yo no creo que haya sido un error, supongo que tomó esa decisión Europa de manera inteligente, creyendo que era lo mejor, pero bueno, lo cierto es que nosotros, como les decía al principio, necesitamos inversiones, porque de esa manera saldremos de la pobreza. ¿Qué harían ustedes en el lugar nuestro? Si tuvieran los niveles de pobreza que tenemos en Latinoamérica y viene un país que sin exigirnos nada más que aspectos comerciales, poder obtener rentabilidad con sus empresas, viene a hacer inversiones. ¿Y le vamos a decir que no? Si al mismo tiempo hacía inversiones en Europa, porque no nos olvidemos, inversiones muy importantes, y les reitero, era el principal socio comercial de la Unión Europea, de manera que bueno, nosotros vamos a escuchar todas las propuestas que nos hagan sin sacrificar valores fundamentales para nosotros, pero que nos permitan ir resolviendo los problemas de la pobreza y salir del subdesarrollo. Y esperamos, y estoy seguro que lo vamos a hacer con la Unión Europea. Como se dijo acá, bueno, tal vez no se puede dialogar con una institución que representa a toda Latinoamérica, pero sí se puede dialogar con algunos países que pueden liderar juntos las posiciones en América Latina. Y bueno, confío en la CELAC, tiene 1000 déficits, sí, bueno, pero hay que seguir trabajando. Lamentablemente la UNASUR, por gobiernos muy aplaudidos, fueron desarticuladas en América Latina, por gobiernos muy aplaudidos. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta de que eso fue otro error. Ojalá podamos avanzar en esa dirección. Termino ya nada más. Vale, muy bien. A mí me encanta la música y me encanta Frank Sinatra, que tiene una canción que es My Way. Por eso, esa es mi doctrina. Cada cual va por donde elige y por donde quiere ir. No hay paternalismos. Pero hay algo que nosotros debemos estar conscientes, que el embajador de Argentina lo ha mencionado. La agenda internacional está cambiando de una forma muy rápida. Si la Unión Europea quiere ser un actor global, tiene que ser un actor para rediseñar la agenda internacional.
Si no, nos vamos a quedar como espectadores y no como actores. Y tenemos que ser actores en este momento. Y los actores tienen que mirar dónde están sus intereses, ¿no? Aquí tenemos que ser un poco como los británicos. No hay amigos, solo hay intereses. Pero en este caso, no solamente hay intereses, como hay amigos y compartimos muchísimas cosas en común. Y por eso, para mí, creo que sería natural que el interés de la Unión Europea estuviera en reforzar sus lazos con América Latina. Y también sería para mí normal o natural que América Latina eligiera como socio preferencial a la Unión Europea cuando comparado con Rusia, China o Estados Unidos. Porque yo, para tener un socio, prefiero tener un socio que su política exterior esté controlada por los procesos democráticos y por un parlamento democráticamente elegido, no por un comité central o un comité político-militar, para mí. Pero los países son libres de elegir con quién quieren trabajar. Nosotros en Europa tenemos relaciones también muy estrechas con China. Tenemos inversiones chinas en Portugal. Y en ese momento, durante la crisis financiera de 2011, tuvimos que elegir entre tener socios chinos o europeos, pero los chinos estaban mucho mejor preparados. La Troika Internacional nos decía, pero vosotros necesitáis de recaudar lo más dinero posible. Eso ha cambiado y tenemos que mirar hasta atrás para ver cómo podemos, cuáles fueron los errores, cómo nos posicionamos en este mundo en cambio acelerado. Yo quería solamente decir que sobre el tema de las migraciones, Rosa, yo creo que tenemos que mirar este movimiento, este acuerdo, para tener una libre circulación de talento dentro de los países de la comunidad iberoamericana. Y eso es muy importante. Tenemos que crear este espacio de talento dentro de la comunidad iberoamericana para también facilitar las migraciones. Tenemos que seguir cooperando entre la comunidad iberoamericana y la comunidad de los países de lengua portuguesa. Ya tienen el estatuto de observador, están trabajando en estas materias. Yo creo que hay agendas que se sobreponen, que son muy importantes. Además, tenemos dos países, Brasil y Portugal, que son miembros de los dos. Y nosotros apoyamos en todo que el español esté más presente en las organizaciones internacionales, no solamente porque para nosotros es mucho más fácil utilizar este portuñol que yo lo utilizo todos los días, pero también porque eso abre la puerta en un segundo momento de tener también más portugués en las organizaciones internacionales. Hace 2 años publicamos un estudio con el Cervantes y el Instituto Camões sobre el valor internacional del portugués y del español, que es muy interesante, recomiendo que lo lean. Gracias. 2 lenguas dirigibles entre sí, además. El embajador Juan López Rodríguez. Bueno, como soy el último, ya es la hora de comer muy ya rápidamente. sí acabamos, ¿eh? Con respecto al español, seguimos luchando y lo hacemos de la mano con los países latinoamericanos para abrir espacios. La Corte Internacional de Justicia ha sido el último y en circunstancias especiales como la actual, en el que el Congreso de la Lengua se iba a celebrar en el Perú, por las circunstancias del país no se puede celebrar, dimos inmediatamente un paso adelante para asumir la organización del Congreso, que va a ser dentro de unos días en Cádiz. O sea, nuestro compromiso es permanente. Con respecto a China, quizá hagamos demasiado hincapié en el peligro de China. A mí mi interés es poner de relieve cómo hemos perdido oportunidades, cómo debemos tener más ambición a la hora de estructurar las relaciones con América Latina. Y el hecho de que otros estén allí pues nos debe hacer reflexionar. Por supuesto, desde la horizontalidad y sin paternalismo. Y con respecto a la relación con la Unión Europea, se ha mencionado la transición verde, la transición digital. Yo quería subrayar un elemento que aparece en las encuestas que he citado en mi intervención y que es fundamental porque es lo que constituye el rasgo distintivo de la Unión Europea. La Unión Europea es
es un grupo de países organizados en torno a una democracia que tiene muy en cuenta los aspectos sociales, el estado de bienestar. Entonces, nuestro programa de cooperación, de diálogo político con América Latina tiene que tener en cuenta no solo los nuevos instrumentos, los nuevos retos como son el verde, la transición verde, la digital, sino también el hecho de que esas transiciones deben ser transiciones justas, que tengan en cuenta todos esos aspectos sociales. Y ahí quería cerrar, porque eso es Europa, ese es el signo distintivo de la acción europea en el mundo. Y recordar, pues, que cierro con una frase del presidente Alfonsín, que decía que nosotros somos democracias, apoyamos a la democracia. La Agencia de Cooperación acaba de lanzar un programa de democracia, pero, como decía el presidente Alfonsín, con la democracia se debe comer, se debe curar y se debe educar, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que los embajadores se merecen un aplauso y ustedes también, ¿eh? Bien, ha sido muy interesante el debate. Hacemos un descanso para comer y después ya continuamos. Muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias.